Chicos, ¿cómo están? Ahora sí ya estamos transmitiendo en Facebook Live. Te doy la palabra, Javi, para que puedas empezar. Correcto, muchas gracias. Buenas tardes con todos los presentes. A nombre del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Fundación Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria, queremos extender un cordial saludo y darles la bienvenida al conversatorio virtual denominado Cuerpos, Pandemia y Muerte, la ritualidad funeraria en tiempos de crisis. El objetivo de este conversatorio es reflexionar desde diversas perspectivas los cambios y las transformaciones de la ritualidad funeraria en tiempos de emergencia en nuestro país. Queremos recordar a todos ustedes que este evento también está siendo retransmitido por Facebook Live en la red social oficial del INPC Ecuador. Además, también está siendo retransmitido por Facebook Live de la Fundación Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria. Como primer punto en esta tarde vamos a dar paso a las palabras de bienvenida a nombre del ingeniero Patricio Zamora, director zonal 6 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Por favor, Patricio. Muy buenas tardes, reciban todos un cordial saludo. Es un gusto para nosotros compartir estos espacios de conocimiento y puesta en valor de nuestro patrimonio material. La pandemia nos puso de cara a una muerte alterada. Hoy resulta desgarradora para los familiares de quienes deben enfrentarla. El interés por la temática de la muerte genera controversia. Sin embargo, contrario a lo que se piensa, la muerte es un hecho de relevancia social en el que las experiencias particulares y colectivas se cruzan y entrelazan. Por esta razón, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria han aunado esfuerzos para presentar a ustedes este conversatorio virtual que durará 2 días. El objetivo es el reflexionar sobre sobre las rupturas, impedimentos que generó la actual crisis y también sobre la reinvención de las nuevas modalidades para la despedida. Tenemos invitados de lujo, nos acompañan en este conversatorio Daniel Rivera, presidente de la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria, Fausto Aguilera, auditor interno de la Sociedad Funeraria Nacional, Elsa Sinchi, historiadora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Verónica Meo Laos, docente adjunta en la Universidad Argentina de la Empresa, Alexandra Serrano, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y María José Vintimilla, docente en la Universidad Católica de Cuenca. No me quiero extender, quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por el interés de conservar nuestro legado histórico y cultural y darles la más calurosa bienvenida a nombre del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Bien, muchas gracias, Patricio, por tus palabras. A continuación tenemos la intervención de Natalia Rivadeneira, miembro de la Fundación Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria. Por favor. Buenas tardes con todos y todas. Primero agradecer este espacio que es muy importante y trascendente, tal como han indicado los que me antecedieron. Contarles un poquito lo que es la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria, que es creada en el 2014. También somos parte de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Antes de la pandemia nos reuníamos una vez al año, donde compartíamos ponencias e investigaciones. La parte más importante a la que nos dedicamos como Fundación Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria es las investigaciones en torno a memoria, patrimonio, gestión, ritualidades y prácticas relacionadas a la cultura funeraria en Ecuador y en el mundo, desde la multidisciplinariedad y pensados con la comunidad. Les agradecemos nuevamente y eso es todo lo que quería compartir. Bien, muchas gracias, Natalia. Vamos a iniciar ahora con las exposiciones del día de hoy. Quiero presentar a Mauricio Velasco, funcionario del INPC Zona 6, quien va a ser el moderador de este conversatorio el día de hoy. Buenas tardes, Mauricio. Vamos contigo, por favor. Muchas gracias, Javier. Bueno, muy buenas tardes con todos y con todas. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Red de Cultura Funeraria del Ecuador les dan la bienvenida a este evento académico, el cual busca discutir sobre la temática Cuerpos, Pandemia y Muerte, la ritualidad funeraria en tiempos de crisis. Para ello, este día vamos a discutir 2 ejes temáticos con 3 ponencias. Cada una va a tener una duración de 20 minutos y tendremos una ronda de preguntas y respuestas al final de este evento.
Cuando tengamos una diferencia de 5 minutos con el fin de cada ponencia, es decir, cuando tengamos ya 5 minutos antes de terminar el tiempo de cada uno de los ponentes, les estaré comunicando a cada uno para evitar tropiezos o percances con respecto al tiempo y la participación de cada uno de ellos. Quisiera iniciar este evento con una cita de Clifford Geertz en Interpretación de las Culturas sobre la muerte de un niño javanés. Java es una isla que se ubica en el Pacífico Sur, en Asia, y en la cual hasta a mediados del siglo anterior conservaba muchas tradiciones que actualmente se ven homologadas por el sistema funerario o exequial tradicional occidental. Dice así: cuando este niño muere, el conjunto de creencias y ritos que durante las generaciones había guiado y tranquilizado a incontables javaneses en el periodo posterior a la muerte, dejó repentinamente de producir sus acostumbrados y efectos benéficos. Aquel desorganizado funeral no era más que un ejemplo microscópico de conflictos mayores, de disoluciones estructurales y de intentadas reintegraciones que de una u otra manera son característicos de la sociedad indonesia contemporánea. Dando este salto, veremos que hay muchas más reflexiones de las que nos podría plantear la muerte. Es un fenómeno muy complejo, cultural y socialmente. Para ello, tenemos el primer eje temático, que es cementerio como espacio de memoria. Y la primera participación obedecerá justamente a Daniel Rivera. Daniel Rivera Albuja es licenciado en Gestión Cultural y Turismo por la Universidad de los Hemisferios, presidente de la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria. Ha trabajado en proyectos relacionados a la cultura funeraria, disputas en espacio público, comunidades, derechos de población LGBTIQ+, y música latinoamericana. Ha sido invitado como articulista en medios escritos y en programas de radios locales e internacionales. Con ustedes, Daniel Rivera, tienes 20 minutos para tu exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Voy a pasar a compartir la pantalla. Es mi primera vez dando una exposición en nivel virtual, así que sepan disculpar si me pongo un poco nervioso, pero lo voy a hacer bien. A ver. Ya. ¿Me podrías confirmar si está viéndose bien la pantalla? ¿No hay ningún problema? Se ve perfectamente. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes con todas y con todos. Quiero empezar mi ponencia apelando a la memoria de dos comuneros importantes que han fallecido en estos días. El uno es Manuel Ullana de Llano Grande y el otro es Manuel Simbaña de San Miguel el Común, ambos portadores de la memoria comunitaria de sus espacios y muy importantes dentro de lo que les voy a comentar. Bueno, ¿cómo inicia esta investigación, este interés por la muerte? Es justamente porque yo era el encargado de acompañar a mi familia materna y paterna a visitar las tumbas de mis antepasados. Y yo lo tomaba como algo bonito, como algo importante, y yo fui aprendiendo, fui conociendo más. Luego, cuando empecé mi etapa laboral, con una entonces en formación Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria, empecé con el registro fotográfico. Y esto es en el cementerio de Conocoto del Valle de los Chillos de aquí de Quito. Y ahí yo empecé a encontrar detalles que me llamaban la atención. Empecé a encontrar cada espacio de los cementerios como un espacio importante para comprender y entender a las personas que estaban ahí y a las personas que rodeaban, a los vivos que estaban alrededor del cementerio. Luego, posteriormente, yo inicié con lecturas antropológicas, históricas, empecé a trabajar en archivos y esto me permitió luego, en el 2018, en conjunto ya con la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria, trabajar en unas metodologías de autogestión de patrimonio funerario. Esto fue un proyecto con el Instituto Metropolitano de Patrimonio de aquí de Quito, y lo que buscábamos era un poco evidenciar la parte del patrimonio funerario de las parroquias rurales.
fue un proyecto piloto que se realizó con Calderón, y en este proyecto piloto fue muy interesante porque yo elegí trabajar en la comuna de Llano Grande. Esta comuna es una comuna indígena, fue la primera comuna que se consolidó como tal, y además de eso, lo que me permitió fue juntar, como lo señalaba Mauricio en mi presentación, me permitió juntar el tema de la música con la muerte. Entonces, de aquí les estoy presentando al tío arpero, Pedro Taciguano, y un poco les voy a contar cómo fue esta introducción de la música con la muerte. Y fue muy interesante porque lo que hice fue una investigación etnográfica con los descendientes de Pedro Taciguano, con Mercedes y con Enrique Taciguano, sus hijos, y encontré este espacio de la música ritual, este espacio también del quichua, del cual estoy empezando a aprender, y como estudiante de quichua quiero agradecerle a la comuna de Llano Grande por haberme brindado este espacio. Yupaychani Shunkumanta Mashikuna. Ahora, esta ponencia lo que he hecho es dividirlo en 3 espacios. El primero es hablar de los cementerios como espacios de afectos, de memorias y luchas desde la teoría. Posteriormente, lo que voy a hacer es trabajar a partir de Llano Grande esta relación histórica, simbólica y afectiva con la que antes fue su parroquia, que era Zámbiza, y que es Zámbiza hasta inicios del siglo XX. Y luego Llano Grande, cómo se consolida como comuna indígena, y cómo al consolidarse como comuna indígena también consolida un cementerio como un espacio de memoria, resistencia, de lucha. Ahora, con respecto a los cementerios, siempre han sido sitios que se relacionan para muchas personas con el miedo, con el dolor, con la tristeza. Pero también hay algo muy importante que hacen los cementerios, es que nos recuerdan esa finitud de nuestra presencia, de nuestro espacio que tenemos en la vida. Ahora, también es importante entender que hay marcas que van dejando los deudos, hay espacios, hay gestos, hay afectos que van dejando, y a pesar de que nos busca el sistema en el que vivimos, estandarizarnos, decirnos qué escuchar, qué oler, qué ver, qué escribir, qué escuchar, siempre existe un derecho a la diferencia. Y es un derecho que tenemos que defender siempre. Por eso les he mostrado estas 2 lápidas. La una es en unas criptas del Colegio San Gabriel de aquí de Quito, y el otro es en Conocoto. Es bien interesante esta lápida porque yo pude conocer a la nieta del abuelo Chago. Ahora, dentro de esto también el filósofo francés Pierre Nora nos habla de un lugar de memoria, que son los cementerios. ¿Por qué pueden ser catalogados como un lugar de memoria? Porque tienen una parte material, que pueden ser los nichos, las camineras, tienen una parte simbólica, que son los epitafios, las herrerías, tienen una parte funcional, que es donde se depositan los restos humanos. Ahora, también hay una parte muy importante en lo que señala Nora. Él habla de esta característica de los dominantes y los dominados, que tiene que ver también con Foucault. Ahora, justamente sucede eso también en los cementerios, hay esta dualidad, y tiene que ver con criterios estéticos y patrimoniales. Estas fotos que les estoy presentando es del cementerio patrimonial de San Diego. Es un cementerio que está catalogado como decimonónico, y que solo la parte monumental, donde están los grandes mausoleos de las familias importantes de Quito, aristocráticas, ricas de Quito, es señalado como patrimonial. Pero, a ver, aquí hay algo muy importante. El cementerio es un espacio donde se generan rituales, ritos, se recuerda. Y lo que le da esta característica y le sigue manteniendo dentro de la memoria colectiva al cementerio de San Diego es que mantiene estos ritos. Entonces, por eso les quería mostrar estas imágenes. Ahora, justamente, como les decía, los cementerios son una explosión de afectos, pero también, así como tienen recuerdos, también hay olvidos. Y el olvido es necesario y natural, como lo señalan muchos psicólogos. Y es importante también entender que la memoria, como lo señala Walter Benjamin, son retazos y se va resignificando conforme van pasando el tiempo. Ahora,
también Nelly Richard señala algo muy importante, que ella menciona que es necesario conmemorar, no se debe conmemorar ese pasado en sepia, se debe dotar de energía al recuerdo y generar un diálogo con un presente disconforme. Es decir, siempre se debe generar este diálogo y siempre se debe buscar algo. A continuación voy a la segunda parte de la ponencia, que es en cambio esta relación de Zambisa con Llano Grande. Ahora, es importante señalar que dentro de la memoria local de los llanograndenses, ellos mencionan que ellos se llamaban Hatun Pampa. Hatun es grande, Pampa es llano. Y dentro de las actas, dentro de los documentos, dentro del archivo de la Curia Metropolitana de Quito, podemos ver cómo este proceso administrativo y espiritual va señalando características étnicas, espirituales y también de temas económicos y dónde estaban disponiendo los cuerpos de quienes pertenecían a esta parroquia. Pero es interesante porque dentro de esto se va también mencionando ya a Llano Grande. Esto es más o menos del siglo XVI y es importante que esta relación con Zambisa porque luego de cuando Carapungo, que es el centro parroquial que ahora es Calderón, y Chinguiltina, que ahora se llama Mariana de Jesús, van creciendo, ellos deciden y piden, sobre todo la gente mestiza, ser considerados como parroquias y separarse de Zambisa. Pero esto genera igual conflictos con las comunas indígenas. Y dentro de eso hay muchos problemas con Llano Grande. Incluso hay acusaciones de uso de armas de fuego por parte de los curas contra los indígenas. Esto se encuentra en los documentos de cartas y pedidos. Y también se va entendiendo que hay un sentido político, económico y simbólico dentro de esta nueva parroquia que es Calderón en ese momento. Y este proceso de parroquialización vemos que se va complicando. Y además existe una relación muy fuerte entre los vivos y muertos. Yo les he copiado esta parte de este fragmento, de este documento, que nos da cuenta de cómo es importante esos restos, esas cenizas de los antepasados para los comuneros en ese momento, para los llanograndenses. Ahora, ¿cómo se va consolidando esta comuna indígena? Se va consolidando a través de un dirigente comunitario que se elegía desde épocas prehispánicas, que era un barayuk. Este barayuk, en este caso, es Calixto Muso, y él logra a través de diferentes procesos que el 23 de febrero de 1956, Llano Grande sea considerada como comuna indígena. Lo que voy a seguir pasando algunas imágenes, quiero aclarar, son del archivo de Manuel Ullana, que les comenté que falleció hace poco, y también de Ana Belén Rosales, a quien agradezco por haberme las facilitado. Ahora, dentro de la comuna indígena, obviamente no le cayó nada bien a Calderón que se conforme una comuna y que tengan de alguna manera una cierta independencia. Y había un problema muy grave con el transporte público. Había maltratos y abusos. Y finalmente, los comuneros de Llano Grande logran que el 8 de junio del 69, el transporte comunitario, el transporte pasa a ser comunitario. Se compran un autobús, muy importante entre la historia y la memoria. La memoria nos señala un tema más afectivo, más emotivo, más subjetivo. Y nos señala también un pasado que siempre está presente. Ahora, el cementerio, ¿qué tiene que ver con todo esto? Bueno, el cementerio está unido a esta lucha, porque hay una lucha por generar este cementerio que pasa por lo religioso, que pasa por lo político, que pasa por lo racial. Y el cementerio se funda también en 1969, igual que los transportes. Y es un espacio propio para tener a los muertos. Ahora, también aquí tiene que ver la música, porque justamente Pedro Taciguano, el tío arpero, era uno de los que inducía y que amedrentaba, provocaba
que los comuneros continúen manifestándose. Su hijo Enrique Tasiwano me contó una anécdota muy bonita, que cuando ya la gente estaba muy cansada de protestar por el transporte, él les dijo, le subieron una camioneta, pusieron un parlante para que suene la arpa y animó a los comuneros a que sigan caminando y sigan marchando para protestar. Ahora, lamentablemente, como sucede en estos procesos sociales y políticos, hay muertos también. Y uno de ellos fue Raúl Tasiwano. Raúl Tasiwano era hijo de Pedro Tasiwano y él fue asesinado. Hay todavía muchas conjeturas, no está claro cómo fue, quiénes fueron. Y obviamente el cementerio no está ajeno a eso. Estos conflictos raciales, religiosos y políticos entran dentro del cementerio, entran dentro de esta memoria, entran dentro de esta historia. Ahora, aquí tengo una foto de Raúl Tasiwano y como pueden ver dice, por tu pueblo hasta la muerte. Luego el terreno del cementerio es importante señalar que fue un terreno donado comunitario. Fueron construyéndose a base de mingas y fue administrado por el tío síndico, el Pedro Pulupamuso, que pueden ver su fotografía ahí. Él está también enterrado en el cementerio. Y el cementerio de Llano Grande tiene una cruz que señala a los fallecidos en un accidente de tránsito. El grupo, la banda de músicos de Llano Grande y también el grupo de danza Sisapacari. Y es interesante porque a partir de este accidente, de esta fatalidad que sucede, se genera el encuentro de culturas rurales que se realizó hasta el año anterior. Obviamente, supongo que este año por temas de sanitarios no se podrá realizar, pero se realizaba desde ese año. Y este es un espacio de encuentro a través del trabajo comunitario. ¿Por qué les digo esto? Porque el cementerio de Llano Grande genera todavía esta suerte de mingas continuas en su espacio. Obviamente esto les estoy hablando de antes de la pandemia, ¿no? O sea, quiero aclarar eso. Ahora, también dentro del cementerio de Llano Grande, lo que se ha propuesto es que sea también un sitio donde los chicos de las escuelas del sector puedan convivir y conocer su historia, más allá de la historia oficial. Es decir, se dé este contacto de lo subjetivo que existe dentro de las memorias. Y es bien interesante porque esto fue una actividad que realizaron desde el Cabildo de Llano Grande. Hasta ahora lo que yo les estoy presentando una foto del cementerio, hasta ahora lo que he podido averiguar con algunos comuneros, lamentablemente la pandemia lo que ha impedido muchísimo que estos actos de solidaridad comunitaria se den de manera tácita y específica, porque obviamente hay que evitar contagiarse. Y lo que sí se da y que sí se permite el acompañamiento es en el momento del enterramiento y es con los familiares muy cercanos. Esto me lo comentó Ana Belén Rosales y se da con solo las personas cercanas al difunto. Ya no se dan el acompañamiento, ya no se da la pambamesa, pero evidentemente hay mucha tristeza también y mucho dolor por esto, porque no se está cumpliendo un ciclo, porque no se está cumpliendo. Y yo creo, para concluir ya, yo creo que justamente luego de que cuando ya nos podamos volver a juntar, que espero que sea pronto, todos estos actos comunitarios tendrán que repetirse y tendrán que darse. Porque así como desde nuestra visión occidentalizada pensamos en que es necesario el duelo y demás, y necesario llorar, así también dentro de las comunidades es necesario el compartir, es necesario despedir, es necesario realizar actos rituales en torno al difunto. Eso, muchas gracias. Creo que no me pasé del tiempo. Perfectamente, Daniel. De hecho, todavía tienes 4 minutos. Si tienes alguna idea más para concluir tu exposición, pues estás dentro del tiempo.
No, simplemente que les agradezco, me faltó quizá decir que les agradezco a ustedes como NPC por el espacio. Siempre es muy interesante compartir estos diálogos, compartir estos saberes y como les decía ayer en otro conversatorio que tuvimos, el INPC ha sido fue vital para realizar el segundo encuentro nacional en enero de este año y ahora me encanta que volvamos a seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Como siguiente punto, tenemos la participación en el mismo eje temático, Cementerio como Espacio de Memoria, de Fausto Aguilera. Fausto es ingeniero en Administración de Empresas por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Relaciones Internacionales, Economía y Finanzas por la Universidad Andina Simón Bolívar, MBA por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Ha sido consultor senior en empresas privadas y públicas y docente universitario. Actualmente presta sus servicios profesionales como auditor interno en Sociedad Funeraria Nacional y es representante legal en Sofiprem S.A., compañía de factoring. Bienvenido, Fausto. Muchas gracias, estimado Mauricio. Estimados todos, buenas tardes. Gracias al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural por la oportunidad, lo mismo que a la entidad de la que formamos parte, la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria. Realmente es un gusto para mí poder compartir este espacio en una coyuntura tan importante como la que estamos viviendo en este momento, por su dificultad especialmente. Para iniciar, me gustaría comentarles que efectivamente reflexionar sobre la muerte, como menciona Philippe Ariès, y esto a partir de, digamos, de nuestro involucramiento con el campo funerario, y como mencionó bien Mauricio y también Daniel, es un tema difuso y complejo, ¿no? Que siempre, digamos, muestra que nuestra comprensión del mismo siempre va teniendo cambios a lo largo del tiempo. Entonces, hablar de la muerte siempre es hablar en alguna medida de nuestra propia experiencia de la muerte y en el caso que nos convoca en esta tarde, hablar de la gestión respecto de la muerte. Entonces, en esta breve exposición que vamos a realizar, me gustaría conversar tanto en términos de gestión como en términos de ritualidad y memoria, que es lo que nos convoca principalmente. Para hacer una breve introducción, me gustaría comentarles que efectivamente, digamos, la muerte en el siglo XXI, en el tiempo actual en el que vivimos, ya no es igual a la muerte del siglo XX. Es decir, la gestión del campo, de la administración de la muerte, de lo que llamamos el campo funerario, ha sufrido cambios importantes que han estado ligados a la historia y a las condiciones y a las coyunturas que cada uno de ellos, digamos, que hemos vivido en este tiempo, ¿no? Para hablar específicamente de la experiencia de la institución en la que presto mis servicios profesionales, la Sociedad Funeraria Nacional tiene 169 años, es decir, es la primera entidad y la pionera en los servicios funerarios en la ciudad de Quito. Y como ustedes pueden apreciar en este largo tiempo de más de un siglo, la Sociedad Funeraria ha vivido las transformaciones que todo el campo funerario de la ciudad ha transcurrido en el periodo del siglo XIX y el siglo XX, y este inicio del siglo XXI, que a juzgar de muchos autores, de hecho, la pandemia, en algunos criterios, es lo que inicia, digamos, el siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿cómo nos encuentra, como una breve introducción, la situación actual, antes de entrar netamente ya en lo que tiene que ver con el COVID-19, la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente y la relación que esta tiene con la muerte? Una breve introducción sería cómo se encuentra la muerte en este momento, es decir, cómo socialmente y cómo culturalmente la muerte es vista desde el campo de la administración en términos generales de la administración funeraria. Primero, me gustaría añadir que hay por lo menos tres o cuatro factores que son importantes como un marco que nos permite entender la situación actual. El primero es que la muerte hoy en día es un tema, o era un tema privado, es decir, pasó de lo comunitario a lo individual, guiado por el sistema económico actual en el que vivimos, y como menciona Baudrillard, lo que se busca actualmente es superar la muerte en términos de que podemos tener el acompañamiento y el luto, pero la idea es que en este momento nosotros, una vez que tenemos un evento de dolor vinculado con la muerte, buscamos nuevamente volver de manera muy rápida al ámbito productivo. Por otro lado, esto significa que en el ámbito del campo de la administración funeraria, también se ha producido un fuerte proceso de profesionalización en lo que tiene que ver con los procesos de la administración de los mismos, es decir, los mecanismos de administración de los cuerpos y cadáveres, digamos, de las empresas funerarias, de las organizaciones funerarias, en el caso de la sociedad funeraria,
que es una organización sin fines de lucro que también tiene como sujeto social de beneficencia, también está vinculado con los avances sociales y tecnológicos y necesidades que el sistema actual nos exige cada vez más. Es decir, que aparte de la eficiencia en el sentido de, del manejo en el avance, efectivamente nos implica también cierto nivel de rapidez en el mismo. Y esto, por ejemplo, se ve inscrito en el manejo de la pandemia. Por otro lado, como consecuencia de estos cambios sociales, nosotros también advertimos que se hace necesario, y este es el caso, digamos, de pasar del ámbito individual familiar al ámbito de la delegación profesional de los servicios. Es decir, en este momento, a diferencia del siglo XX, principios del siglo XX, del siglo XIX, vivimos lo que muchos autores consideran una sociedad farmacológica o medicalizada, es decir, la importancia del sistema médico en el manejo de lo que está vinculado con la muerte. Y efectivamente, inclusive las propias entidades funerarias ahora manejan la muerte desde la vida, es decir, los sistemas de previsión que se han implementado permiten de alguna manera planificar, o eso es lo que se buscaba en alguna medida, planificar lo que sería la muerte, digamos ya con la adquisición de ciertos productos. Entonces, ¿qué significa este sentido de delegación? En este sentido de delegación significa que todo el tratamiento de la muerte se produce por parte de profesionales, es decir, la administración de los cuerpos, de los cadáveres, ha pasado de las manos de los familiares y amigos, de la comunidad, por lo menos en lo que tiene que ver con el medio urbano, a diferencia, digamos, como mencionaba Dani en la exposición anterior, es que se delega a los especialistas para que se hagan cargo de todo lo que tiene que ver con la preparación, procedimiento y despedida del cuerpo o del fallecido. Entonces eso naturalmente también implica que como unidades de gestión o como organizaciones del sistema funerario, nuestro propio servicio está ligado a las prácticas culturales y a los, digamos, y a los rituales que se han venido dando y que inclusive en algunos casos, como ha sido el caso de la Sociedad Funeraria Nacional en el siglo XX, digamos, también significó influir inclusive sobre el propio ritual, es decir, pasar de la inhumación a tierra a la inhumación en nicho, de la, digamos, de pasar de la monumentalidad que nosotros podemos observar en cementerios tan importantes de la ciudad como San Diego, pasar a un cierto nivel de homogenización respecto de las lápidas y demás, como vemos en cementerios como en el Batán y ahora en parques cementerios como en Colinas de Paz, que también son parte de la Sociedad Funeraria Nacional. Y por otra parte, como podemos observar, como consecuencia de todos estos cambios, efectivamente se produce, digamos, la transformación en las ritualidades, en estas prácticas culturales, de la influencia que en alguna medida también las organizaciones del campo funerario han tenido y que por supuesto están ligadas al desarrollo, digamos, del sistema económico que nos rige. En este sentido también es importante aclarar que en Quito, Quito es una ciudad donde el campo funerario está administrado en general, digamos, de manera privada. La Sociedad Funeraria Nacional no tiene fines de lucro, podría considerarse como una entidad privada, y el resto de entidades, digamos, hoy el campo funerario es un campo de realización y de servicios para usuarios que lo están haciendo entidades de carácter privado, a diferencia de otras ciudades del país. Con esta breve introducción me gustaría plantear un poco cuáles son los cambios que se sufrió como consecuencia de la pandemia. Es decir, cuáles fueron los cambios que, considerando la ritualidad, se dieron como consecuencia del inicio de esta situación sin precedentes que se convirtió en una crisis sanitaria. Para esto, a mi modo de ver, es importante reflexionar sobre que la ritualidad, la memoria y la muerte, digamos, por supuesto están atravesados por estas prácticas culturales y estas prácticas le dan sentido a la población. Y esta encuentra en ellas el soporte que necesita para, digamos, pasar por el proceso de dolor que implica la muerte. Entonces, indiscutiblemente, los cementerios son espacios que albergan estos cuerpos, que albergan cadáveres, que albergan ritualidades y que albergan memorias. Lo que hace que, digamos, por una parte tengamos una gestión que esté vinculada a la eficiencia administrativa, pero también por otros elementos que son de característica patrimonial inmaterial, como mencionó Mauricio, como mencionó Daniel en la exposición anterior. Y digamos que efectivamente no son necesariamente individuales en el sentido de la devoción individual que se puede dar al fallecido, pero colectivos en el sentido de que hay prácticas culturales que los van significando. Entonces, ¿esto qué indica? ¿Qué nos muestra esta evidencia? Que
estas prácticas o los cementerios como espacios que guardan la memoria, como laboratorios de memoria, como lo ve la red de cultura funeraria, por ejemplo, están adheridas a las formas de cómo la gente, digamos, de la ciudad enfrenta la muerte de los familiares y en este caso del COVID, que es un tema importante. ¿Por qué? Porque en este momento nuevamente la enfermedad nos ha puesto a la muerte en primer plano. Entonces, poner a la muerte en primer plano significa que nosotros estamos mucho más pendientes de la ritualidad que está asociada a la muerte y que caracterizan estos procedimientos ya que nosotros manejamos en términos de gestión, que están vinculados a la inhumación y la cremación. Entonces, ¿qué es lo que sucedió una vez que la pandemia inició? Cuando la pandemia inicia, digamos, para poner simplemente digamos, un marco cronológico, indiscutiblemente pone por frente ya con las experiencias internacionales a partir de que en diciembre en China, el 11 de marzo, digamos, la Organización Mundial de la Salud notifica que el COVID es una pandemia y esto transcurrió después de que China en diciembre notifica del primer caso de COVID, ya se identifica la necesidad de que los servicios funerarios son servicios estratégicos y en el caso de Quito ya se coordina con el COE nacional y con el COE del GAD local para las actividades a realizarse. Uno de los temas importantes, digamos, ya a partir del mes de abril fue la experiencia de Guayaquil. La experiencia de Guayaquil obligó, digamos, a la ciudad de Quito y a las organizaciones del campo funerario a ser mucho más coordinadas respecto de cómo se iba a manejar en el eventual caso de tener una elevación de los niveles de contagio. Entonces, naturalmente esto determinó que, a pesar de que en la ciudad nosotros manejamos, digamos, en términos de gestión, el campo funerario, relevó nuevamente el papel de control del Estado, ¿no? Y de coordinación del Estado, más allá de los juicios de valor que podemos hacer de los resultados de esta gestión, porque en este caso ya esta condición, digamos, de privacidad o individualidad que está vinculada con el tema funerario se transforma ya en un asunto de salud pública. Por otra parte, como consecuencia de esta situación, naturalmente las organizaciones del sector funerario debemos modificar o digamos debemos reestructurar los servicios y debemos entender que debemos tener una capacidad instalada y naturalmente dimensionar esa capacidad instalada para poder atender los casos que a diferencia de Guayaquil, en Quito se iniciaron en el mes de junio, julio, digamos, se dio una elevación de contagios importantes, es decir, que ocurrió 3 meses después. Y por supuesto, digamos, como consecuencia de toda esta coyuntura que se viene dando a partir del 15 de marzo, naturalmente nosotros hemos identificado los cambios que hay en la ritualidad. Entonces, hemos evidenciado una transformación de los rituales y de lo que tiene que ver con lo que eventualmente puede transformarse en la memoria de esta crisis sanitaria. Entonces, naturalmente, ¿cuáles han sido en lo concreto, ya digamos, en la relación directa del manejo de los cadáveres? ¿Cuál ha sido uno de los cambios principales que ha tenido que ver con la ritualidad? Y es que nosotros hemos tenido que cambiar los protocolos de enterramiento. Es decir, la ausencia de velación, el manejo de un protocolo extrahospitalario y hospitalario que está designado por el Ministerio de Salud Pública, donde la cremación e inhumación, digamos, se han transformado en variables obligatorias y, por supuesto, que evitan que por razones de contención del contagio, que los familiares pueden despedirse de los deudos. Y, por supuesto, la ausencia de despedida, hemos evidenciado que aumenta los niveles de dolor por la pérdida del familiar, es decir, no poder hacer este evento que está vinculado con la velación donde uno, digamos, inicia este proceso de duelo. Por otra parte, naturalmente, ya una vez que se ha evidenciado una elevación de los contagios a las organizaciones que trabajamos en el campo funerario, también nos ha identificado elevar los niveles de eficiencia y eso quiere decir que los procedimientos deben ser mucho más rápidos. Por lo tanto, digamos, vinculado con el tema anterior, naturalmente, todo el proceso de velación y duelo es mucho más corto. Esto, digamos, nos permite avisorar por lo menos una hipótesis de que efectivamente vamos a tener que desplazar, o parte del ritual tiene que desplazarse un tiempo posterior cuando ya se pueda hacer una visita física. Es decir,
el duelo y el rito no se ha desplazado en alguna medida en el sentido físico, sino que se ha trasladado al ambiente digital, es decir, en el sistema económico y no solamente en el manejo de la muerte. Lo que nosotros identificamos es que efectivamente el uso de las tecnologías, que ya era un proceso que se venía dando en el campo funerario, se ha acelerado de manera importante, pero que, digamos, la gente tendrá que resignificar en la medida en que es la única manera que tiene en este momento de despedirse de sus familiares. En lo que tiene que ver con la memoria, por lo menos en la parte estadística, naturalmente, uno de los cambios es que hay que hacer, y digamos, como en el caso de la cuestión de salubridad, hacer una discriminación respecto a los registros que se guardarán sobre el evento que estamos viviendo, que es básicamente registros de los fallecidos como consecuencia de la pandemia, de los que han sido registrados conforme a las entidades de control que están manejando los temas. Y por otra parte, también creo que hay un tema interesante respecto de las prácticas culturales, porque ligado, digamos, a la importancia que tuvo en su momento la iglesia, que principalmente en el sector rural no ha perdido, pero en el urbano, digamos, ha cedido a las entidades del campo funerario, es que debido a la creencia religiosa, hay personas, digamos, o hay usuarios o hay familiares que se han negado, digamos, son renuentes al tema de la cremación. La cremación en este caso está normada por, digamos, los criterios salubristas que debemos adoptar para poder, digamos, reducir el nivel de riesgo que tiene que ver el manejo de un cadáver con COVID. Y sin embargo, hay gente que por concepciones de práctica cultural religiosa, digamos, todavía considera que la cremación es un trato infame al cuerpo. En este sentido, el exponerse a un horno está vinculado un poco con la idea de ir al infierno. Entonces, en este caso hay gente que todavía cree conveniente o más conveniente ser inhumada en tierra que ser cremada. Y que además es uno de los procedimientos que se puede hacer. No se puede colocar a la gente en nichos de cuerpo. En este sentido, digamos, identificamos que efectivamente, como nosotros vemos al campo funerario, es un campo en permanente cambio y evolución que está vinculado tanto a la tendencia social y económica como a la propia práctica cultural, que también se va modificando en el tiempo, y además que todas estas prácticas son parte del patrimonio a nuestro modo de ver, como bien mencionaba Dani, no solamente lo monumental histórico está visto desde una perspectiva patrimonial, sino también todas las prácticas rituales que tienen en cada uno de las comunidades, tienen en cada uno de los cementerios. Es decir, las prácticas de San Diego pueden diferenciarse de las prácticas de Colinas de Paz o las prácticas del centro norte de Quito, pero todas constituyen prácticas culturales que van dejando memorias y registros que identifican, digamos, cómo opera nuestra cultura en medio de una situación como la que estamos viviendo. ¿Cuáles en esta nueva coyuntura, en nuestro modo de ver, podrían ser los desafíos y retos que nos plantea? Indiscutiblemente adaptar estos cambios de ritualidades y ofrecer nuevas alternativas a los usuarios para cumplir con este proceso de duelo, considerando a la salubridad y, digamos, y en el corto, mediano plazo, a la identificación de la relación que tenemos con el COVID, con esta pandemia como una nueva variable, es decir, el aumento de la bioseguridad, la reducción de las aglomeraciones y demás son parte de estos nuevos procedimientos que se deben adoptar. Por otra parte, digamos, mantener y gestionar la memoria de una manera digna, porque el resto humano, a pesar de ser resto humano, no pierde la característica de humano, si valga la redundancia. Por lo tanto, digamos, es parte del deber que quienes gestionamos el campo funerario debemos operar, es decir, mantener la memoria de quienes han perdido a sus familiares y cercanos a causa del COVID mediante el registro de los hechos que están sucediendo o por lo menos los que competen a nuestra institución. Por otra parte, creemos que es importante también, y aunque, digamos, esto tiene que ver también con temas demográficos, con la edad de la gente, con el manejo de las tecnologías de la información, es aproximar los mismos hábitos de la gente, las mismas prácticas respecto de la ritualidad a estas nuevas formas que están ligadas a la tecnología. Es decir, ya antes de la pandemia habían velatorios y memoriales por lo que estamos haciendo en este momento, por medios virtuales. Y esta probablemente es la nueva coyuntura, si queremos llamar igual normalidad. Por otra parte, creemos también que, y esto fue una tendencia a nivel mundial ya desde mediados del siglo XX y llegó a Ecuador, que fue la cremación, digamos en su momento no aceptada por
Iglesia Católica. Al final, digamos, hubo una aceptación por parte de la Iglesia Católica, y esto en el marco de que la tradición y la ritualidad de nuestra población está ligada a la religión, al elemento cristiano. Entonces, creemos que efectivamente va a haber una aceleración en el sentido de que la eficiencia respecto del manejo de los cadáveres debe orientarse a que la cremación, digamos, por ser más eficiente y digamos, por el término de costo, efectivamente también va a ser considerada como de los elementos importantes. Con esto me gustaría concluir mi presentación y quedamos abiertos para las preguntas. Muy gentiles. Muchísimas gracias, Fausto. Justamente para cerrar el eje temático de cementerio como espacio de memoria, podemos señalar que Quito tiene un contexto bastante complejo y amplio, tanto en las exposiciones que nos presentó Dani como en la de Fausto. Hablamos de dos Quitos, un llano grande con una ritualidad bastante bien demarcada, con una lucha por su espacio para sus muertos, y en Quito con una variedad de campos santos en los cuales se va a tener diferentes contrastes muy vinculados a la urbanidad un tanto homogenizante del siglo XXI. Dado ello, daremos paso al eje temático número 2, cuerpo y ritual, en el cual nos acompañará Elsa Sinchi. Elsa se encuentra cursando estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en la antropología de lo contemporáneo por la Universidad de Cuenca. Tiene una especialización en historia por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha estado vinculada a proyectos de investigación con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en el convenio con CENESID, específicamente en el proyecto 5 Espacios. Actualmente se desempeña como historiadora regional del INPC Zonal 6. Sus líneas de investigación están enfocadas en historia social y cultural, antropología de la muerte y patrimonio cultural inmaterial. Bienvenida, Elsa. Buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias, Mauricio, por la presentación, y muchas gracias también a la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria, con quien hemos venido trabajando muy empeñosamente en el desarrollo de este conversatorio, considerando que la muerte es un tema que debe ser discutido, que debe ser debatido, aun cuando su sensibilidad sea alta, y más cuando se trata de un hecho social sumamente trascendente, y que en esta época de pandemia sobre todo nos ha puesto, como ya lo mencionaron los compañeros anteriores, de cara a una muerte masiva, y a una muerte a la que todos de alguna manera huimos también. Entonces, dicho eso, voy a iniciar con mi presentación. Les voy a compartir la pantalla. Son unas breves diapositivas en torno a este eje sobre muerte y cuerpo y ritual. En sí, la muerte como un hecho social trascendente precisa de emociones que son canalizadas dentro de una serie de códigos socioculturales que se enmarcan en la práctica funeraria, lo que se conoce como ritos de paso, a esto a lo que hace referencia Van Gennep. Y estos ritos de paso lo que hacen es ser acciones encaminadas a favorecer el cambio de un estado hacia otro. En este caso, el cambio del muerto a pasar a ser un difunto que activa constantemente la memoria de los vivos. En este proceso de reestructuración, la presencia del cuerpo muerto resulta crucial, ya que sobre él se articulan las prácticas rituales, y a partir de estas se establecen relaciones
sociales determinadas entre los vivos y entre los vivos y los muertos. Entonces, de allí su importancia, ¿no? Yo les he puesto en la diapositiva una cita de Laura Panizo, quien estudia el tema precisamente del cuerpo y del ritual. Ella se enfoca en el tema de los cuerpos desaparecidos tras el conflicto de la dictadura militar en Argentina. Y ella reflexiona precisamente y dice, ¿no? La muerte tiene presencia a través del cuerpo. A través de este puede ser hablada, representada, experimentada y compartida socialmente. Si no hay el cuerpo, son otras las dinámicas y obviamente nos enfrentamos a otra problemática. En este sentido, en esta exposición, lo que propongo es una vía de análisis sobre los sentidos dados a los cuerpos muertos, sus prácticas, y para ello parto de los aportes de la antropología de la muerte, quien en efecto ve a la muerte como un hecho no solo biológico, sino también social, y de donde precisamente se hace un análisis de cómo los ritos de paso y la noción sobre todo del estado liminal es la que nos lleva a entender el proceso de la presencia del cuerpo en el ritual. Y también tomo algunos postulados de la antropología del cuerpo para entenderle al cuerpo muerto como un cuerpo activo, un cuerpo transformador, un cuerpo que es agencia, en este caso en el contexto ritual. A esto está complementado con las reflexiones que he obtenido del trabajo de campo realizado sobre prácticas mortuorias domiciliarias en los espacios de Baños y Sinincay, en la ciudad de Cuenca, donde tuvimos un primer acercamiento en el año 2011, posteriormente en el año 2016 hasta el 2018, pero en la actualidad estas reflexiones siguen nutriéndose, siguen complementándose con lo que actualmente está sucediendo con la muerte en el contexto de la pandemia. ¿Qué es lo que busco del análisis que hoy les voy a compartir? Busco por un lado entender la forma en la que el tratamiento y el estado del cuerpo repercute sobre las relaciones sociales entre los vivos y los muertos. Y por otro lado, busco también focalizar la agencia del cuerpo muerto por su forma de estar en el mundo. Abro entonces la discusión, primero ofreciéndoles un breve contexto desde donde parte este análisis. Y bueno, si bien la inquietud inicial por la temática de la muerte en la antropología se encuentran en trabajos que resaltan la importancia sobre esta presencia del cuerpo en el contexto ritual, son pocas realmente las investigaciones que han puesto al cuerpo en el foco de atención. Es algo como que ya está y no hemos prestado mucha atención a eso. Sin embargo, el trabajo de Robert Hertz, quien realiza etnografías en Indonesia, tiene aportes muy importantes. Él hizo hincapié en la necesidad de enfatizar en el tratamiento y el estado del cuerpo muerto. A la vez estableció este paralelismo entre el estado del cuerpo y el estado del alma en el proceso ritual. Dejando de alguna manera ver que hasta que el cuerpo no haya sido depositado en su sepultura definitiva, prácticamente el alma no se integraba a ese mundo místico de las almas y empezaba a frecuentar en los lugares donde habitó en la vida y podía incluso volverse peligrosa, ¿no?, para los vivos. Entonces allí incluso derivamos esto de la buena muerte y la mala muerte, que más adelante ya hablaré un poquito más de eso. Hay autores mucho más recientes que han retomado los postulados de Hertz. Está Elizabeth Ansett, está Dreyfus, está Garibán y también está Laura Panizo, que le había citado inicialmente.
Ellos se focalizan en las prácticas ejercidas sobre los cadáveres con el objetivo de encontrar las funciones simbólicas y materiales asignadas a los cuerpos muertos. Su contexto de estudio son los cuerpos violentados y los cuerpos desaparecidos en episodios de genocidios, de guerras. A excepción de Panizo, los demás autores no se detienen tanto en las relaciones entre los deudos y los muertos que las resalta Hertz. Sin embargo, sus aportes me resultan sustanciales para desarrollar una comprensión no solo representacional del cuerpo muerto, sino también para entenderlo como un cuerpo con agencia, como lo menciona Citro, ¿sí? Un cuerpo vivo, un cuerpo vivido, que responde a una construcción material simbólica y que está atravesado por significados culturales. Por tanto, en el contexto ritual, insisto en el contexto ritual porque fuera de este van a ser otras las connotaciones asociadas al cuerpo, posiblemente con horror, con temor, pero en el contexto ritual es capaz de generar transformaciones sociales, no solo en la condición del sujeto ritual, que en este caso va a ser el difunto, sino también en la actitud mental de la sociedad. En ese sentido, se presta atención al cuerpo muerto, entendido como una entidad dinámica, como una entidad activa, que tiene un carácter transformador y que corporizada en el contexto ritual es por tanto un sujeto de significaciones. Todos los símbolos de duelo y luto y los actos de homenaje que tienen lugar en el ritual tienen la función de socializar la pérdida, de hacerla pública, participativa a la comunidad. Las acciones simbólicas también lo que hacen es ayudar a prevenir, a curar a los vivos de posibles culpas, como lo mencionaba Tomás en su momento. Y asimismo el ritual funciona como un seguro de orientación y de control de lo aleatorio de nuestra existencia. Apacigua la angustia ante la incertidumbre de lo que se considera una amenaza, como es la muerte. De este modo, los rituales colectivos referidos al duelo y al luto no solo tienen la función de rendir culto a los muertos, sino también de habilitar un espacio social de solidaridad en donde los deudos y los allegados pueden asumir la muerte, pueden ubicar al muerto en un espacio de la muerte, tanto espacial como categóricamente, y a los deudos pueden ubicarlos en un espacio que corresponde dentro de la estructura de las relaciones sociales. De allí que después de la muerte biológica de un ser querido, se vuelve prioridad acoger al cuerpo muerto, porque permite asignarle un lugar estable y porque permite a los vivos preservar el equilibrio individual y social. Es como una forma de domesticar la muerte, nos dice Tomás respecto a este aspecto. En el marco situacional del velorio, que es un periodo de transición que permite precisamente el encuentro entre los cuerpos vivos y los muertos, el cuerpo muerto ocupa un lugar entre los otros cuerpos, ¿sí? No es un objeto, es un sujeto y por tanto interacciona con los vivos y además que está considerado aún con rasgos humanos. Desde ese periodo en el que nos dice precisamente la etapa liminal, no es determinado como muerto, tampoco está vivo, sin embargo está en ese espacio intermedio que es un casi vivo y un casi muerto. Entonces, ese casi vivo invoca todas las atenciones que de alguna manera permiten esa superación de la muerte. ¿Cuáles son esas atenciones? Son abrazos, son besos, son caricias, es amor, es cuidado, es un contacto piel con piel, ¿sí?
Les voy a leer una pequeña, un pequeño extracto de una nota precisamente del trabajo de campo sobre este contacto y sobre la importancia de tener a ese cuerpo reflejado como un casi vivo en el momento del velatorio. Dice: a puerta cerrada le asistimos a mi abuelo, le peinamos, le colocamos crema en la cara, en el cuello, en las manos, en los oídos, en los ojos le colocamos un poco de vaselina, le peinamos con gel, le pasamos talco por todo el cuerpo, le pusimos vaselina en los labios para que no se vean resecos y oscuros. Luego le vestimos con su traje de fiesta, le pusimos medias. Su olor era único y la piel del rostro le quedó limpia y clara. Se veía bien, no parecía muerto, parecía dormido, inspiraba mucha ternura. Mi tía era la que sabía qué tenía que hacer, ella lo amortajó, otros lo ayudaban en lo que se solicitaba. Cuando ya estaba lista, le dimos el último abrazo y dimos paso para que lo pongan en el ataúd. ¿Sí? Entonces, en este sentido, el cuerpo muerto presente en el ritual lo que hace es confrontarnos emocionalmente con algo que nosotros queremos a veces negar, ¿no? Con la muerte. Y en ese maquillaje que se destalla sobre el cuerpo, aparece una dialéctica semiótica, ¿no? Esto de contraponer la muerte versus la vida. Es decir, de contraponer, de oponer lo feo versus lo bello. El maquillaje lo que hace es no oculta la identidad, al contrario, la resalta y lo que hace es ocultar lo desagradable en este caso. ¿Sí? Aun cuando los detalles pudieran parecer los más sencillos, realmente resulta complejo en su significación, por cuanto a través del cuerpo lo que se hace es naturalizar la muerte, se hace resignificar la vida, y es una forma en la que se toma control de una circunstancia adversa. En este sentido, es un cuerpo significado por la familia, significado por la comunidad. A través de él la muerte puede ser hablada, experimentada, puede ser representada, puede ser compartida, puede ser habitada. ¿Sí? Da ese soporte a quien en ese momento de dolor lo está necesitando. Deviene entonces como el cuerpo como un símbolo dominante al cual hace referencia Víctor Turner, y no solo haciendo alusión a los fenómenos y a los procesos naturales y fisiológicos que provocan los decesos, ¿no? Los sentimientos, sino también a los principios y valores de organización social que guían a las personas y como miembros de grupos y de categorías sociales. Entonces, las características observables del cuerpo sin vida permiten a los vivos enfrentarnos hacia nuestra propia muerte. La falta de este impide la puesta en práctica de mecanismos colectivos que permiten lidiar con el dolor de la pérdida de un ser querido y no permite el reconocimiento público de la muerte, permaneciendo en el dolor, la pena y la incertidumbre en la esfera privada sobre todo, y sin la existencia de ese terreno firme, las emociones de luto y los espacios de identificación de la muerte pasan a un abismo, en ocasiones sin fin. ¿Sí? Ahora, si algo hemos aprendido quienes estamos vinculados con la antropología, si algo hemos aprendido en este contexto, en el contexto actual en el que vivimos, es que las sociedades humanas, más allá de las diferencias culturales, se caracterizan por clasificaciones que nos permiten ordenar el mundo que nos rodea. Y dentro de esas clasificaciones están la mala muerte y la buena muerte.
esta mala muerte asociada con formas de violencia, con sufrimiento, con irrupción del tratamiento convencional del cuerpo, y esta buena muerte asociada con lo contrario, ¿no? Con ausencia de violencia y con tratamientos correctos sobre los cuerpos muertos, y que aquí tienen un lugar esencial. Muchos hemos sido sorprendidos, en este caso, por la posibilidad de tener una mala muerte. El actual contexto del COVID nos ha puesto de frente no solo a nuestros espacios locales, ni regionales, ni nacionales, sino a nivel general, ante una difícil administración de la muerte, porque ha copado prácticamente la vida diaria del planeta. Hay números inéditos sobre cadáveres en corto tiempo, morgues, funerarias y cementerios saturados. Creo que nuestro caso más cercano fue Guayaquil, el que nos lleva inmediato a ese episodio. Agonizantes y difuntos sin poder ser acompañados. Una alta mediatización de la muerte que profundiza mucho más el tema de dolor y el miedo. Estas situaciones que actualmente nos afectan, no solo, como decía, de nuestra localidad, sino a nivel, creo que de la humanidad entera, nos ha puesto también de cara frente a cuerpos contaminados, acumulados en hospitales, en las casas, en las calles, pero que pese a ello, estos cuerpos siguen siendo tan sagrados como las relaciones que conllevan. La idea de contaminación y de amenaza de una muerte masiva, pues han generado nuevos protocolos de manipulación y de acompañamiento de los cuerpos. Dentro de uno de esos protocolos estaba el embalaje de los cuerpos muertos, la suspensión de las misas, se impidió los velatorios, podían ser dentro del núcleo, había accesos limitados a los cementerios, y eso de alguna manera ha venido a obstaculizar las prácticas esenciales de despedida y de separación. La muerte no ha podido ser habitada por los deudos y por los visitantes, y tampoco por los familiares que sufrieron la pérdida de ese ser amado, ¿sí? Tampoco ellos tuvieron un espacio social. Entonces allí, cuando falta el cuerpo, cuando no hay ese acompañamiento, cuando la cremación se hace inminente y necesaria, pero que no estaba dentro de esa tradición, no está tan arraigada la tradición cultural. Fausto ya nos explicaba un poco sobre cómo ha sido de hecho esta lucha por hacer que sea aceptada la cremación dentro del tema de la iglesia. Y para las familias del campo todavía, y sobre todo en las zonas rurales, la cremación es algo que no es considerado factible en muchos de los casos. Ver todo esto, ¿no? Cuando el entierro nos produce miedo. Hubo un caso aquí en Azogues que había la denuncia de que estaban enterrando los cuerpos precisamente, y luego tuvo que dar una nota de prensa. El administrador, me parece que fue en ese caso del cementerio, indicando que se había hecho con ciertas normas de seguridad, que había denuncias de que se estaban enterrando esos cuerpos. De ver cuerpos almacenados en neveras, allí en donde permanecen, en este caso, sin identificación algunas, o cuerpos que permanecen sin que nadie los haya buscado, cuerpos que están en la vía pública en estado de putrefacción. Es allí cuando advertimos la verdadera ausencia, ¿no? Y cuando logramos comprender la importancia del cuerpo y del ritual, cuando precisamente nos impiden ese contacto piel con piel, cuando nos impiden esa relación de abrazos, de caricias, de mimos con ese cuerpo que está en despedida, ¿sí?
Entonces, el estado liminal, en este caso traído por Turner primero, traído por Turner, luego de que Arnold Van Gennep lo desarrolló, es característico de los rituales de paso, implica la confusión de las categorías habituales, ambiguas, ¿sí? Que se dan sobre todo en el velatorio, en donde, como les había dicho, el muerto no está totalmente muerto, tampoco está vivo, pero es un espacio que de la ambigüedad también nos permite la reflexión y que nos permite la transformación. Sin embargo, en esta etapa en la que estamos viviendo, este estado liminal aún no tiene cierre, ¿sí? Y nos refleja una difícil proyección hacia el futuro, tanto para los vivos que no pudieron acompañar, en este caso correctamente, a sus difuntos y que van quedando con la idea de que hay deudas pendientes que tienen, porque tampoco pudieron acompañar a otro familiar quien perdió también a su ser querido. Entonces se van generando esto, rompió esos lados de reciprocidad que eran característicos dentro de los rituales fúnebres. Y también, por otro lado, esta liminalidad también refleja esa proyección a futuro de que los muertos están en espera de esa atención, ¿no? Una atención que va a permitir aliviar precisamente a los vivos la culpabilidad. Pero en algún momento tendrá lugar, en algún momento se va a hacer. Y con esto creo que termino reflexionando un poco más sobre la actual crisis. Es evidente que nos generó rupturas y que también hubieron impedimentos y hay todavía impedimentos, pero que también dentro de esas rupturas, esos cambios de transformación, también se dio paso a la reinvención de las modalidades de la despedida, ¿sí? Y creo que Fausto ya lo mencionaba un poco, pero es interesante ver cómo algunos sacerdotes encontraron alternativas, en este caso, para acompañar a los difuntos y para aligerar el dolor a los deudos a través de misas dadas a través de WhatsApp o de Facebook, haciendo grabaciones en YouTube. También crearon una especie de altares recordatorios virtuales y también lo que, en el caso, por ejemplo, de Baños, que es el lugar de estudio, también se daban transmisiones de las celebraciones por el alto parlante, se conectaron altos parlantes y como está precisamente la iglesia en un punto alto, gran parte de la comunidad puede escuchar las misas, las ceremonias, sean las normales, digamos, o las que están asociadas con los temas de ritos, de la muerte. Las redes sociales también, ahora más que nunca, nos dan cuenta de ese papel complementario e incluso de sustitución de la presencia material del cuerpo del difunto. Vienen a ser de alguna manera formas de luto, inéditas en torno a esta ritualidad, a la ritualidad mortuoria y al tratamiento de los cuerpos en este contexto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Delsa. Con esto hemos terminado la ponencia del eje temático de hoy, de cuerpo y ritual, con la exposición de Delsa, muy interesante. El hecho de domesticar la muerte, es decir, poder establecer dentro de este espacio tangencial, físico, cultural o categórico, la diferencia entre los que están vivos y el que está muerto, pero aún así es parte todavía culturalmente, se encuentra dentro de un espacio de memoria y además de un espacio ritual de transición. Es decir, el muerto no se queda solo, o sea, sigue siendo parte de la comunidad. Sin embargo, hay diferencias entre lo que nos habían planteado anteriormente en cementerio como espacio de memoria, en las cuales deriva mucho de estas nuevas características culturales dentro de la modernidad, tanto a nivel comunitario como a nivel urbano. A continuación tenemos la
ronda de preguntas y respuestas. Invitamos a Daniel, Fausto y Elsa a acompañarnos a responder las preguntas de nuestros oyentes. La primera pregunta es para Daniel. Es un comentario de Luis Azuero y dice lo siguiente. Los Pillapiña de Zambisa son de la descendencia materna del herrero Francisco Cantuña Pillapiña, una familia muy antigua de los comuneros con una tradición milenaria. Una bonita experiencia y felicitaciones todavía. Adelante, ¿quieres responder a Luis? Sí, le quería agradecer, perdón, tuve un problema con mi internet, está fallando, pero quería agradecerle a Luis justamente por este dato que me habla de la familia Pillapaña. Muy agradecido por ese dato. Yo no, la verdad no tengo información de lo que él me comenta, no he hecho una investigación en torno a genealogía de esta familia. Perfecto, muchas gracias Daniel. Una pregunta más para ti, es por parte de Cristina Jaramillo. ¿Crees que la pandemia, más allá de destruir o hacer que se pierdan los rituales, pueden llegar a consolidar nuevos tipos de rituales que permanezcan en el tiempo? ¿Deseas que la repita? Creo que los rituales... No, sí te escuché bien, no te preocupes, porque estaba yo anotando las preguntas antes. Adelante, Daniel. Muchas gracias. Te decía que justamente los rituales no son estáticos, van transformándose, obviamente van dándose como modos, o sea, justo lo que comentaba Elsa hace un momento y Fausto hablaban de estas transmisiones en vivo, de estas misas. Se está cumpliendo el ritual, se está transformando. Yo no sé, yo no me animo a decir si es que van a permanecer en el tiempo o no. La verdad no, yo preferiría que no permanezca, pero eso es mi criterio personal. Perfecto, muchas gracias Daniel. A continuación tenemos una pregunta para Fausto de Susana Freire. Nos menciona, si bien la muerte es una experiencia que generalmente es asumida con dolor por los deudos, quiero preguntarles si considerarían que en estos tiempos de la pandemia, es decir, con muertos fallecidos a causa de COVID-19, la muerte como tal conlleva una mayor carga de dolor. Adelante, Fausto. Gracias, estimada Susana. A mi modo de ver, sí conlleva una mayor carga de dolor. Y precisamente porque si bien la muerte, digamos, a nuestro entendimiento, es un evento, digamos, existencial muy importante que efectivamente tiene ya esa carga. En este momento creo que también hay una carga de injusticia respecto a la muerte. Es decir, una concepción de la muerte como injusta, es decir, no poder despedirte, no poder cumplir con el ritual. Y por otro lado también creo que hay un criterio generalizado respecto de cómo se ha manejado la pandemia. Entonces, naturalmente creo que estos eventos, por ejemplo, lo que vimos en Guayaquil, digamos, la indignidad en el trato de los restos humanos en contenedores y demás, y efectivamente creo que esa pérdida de dignidad, a mi modo de ver, crea este sentimiento de injusticia. Entonces, yo no me imagino, por ejemplo, para los familiares de las personas desaparecidas en contenedores en COVID en Guayaquil, cuál será el resultado de una situación tan grave, ¿no? Entonces, precisamente esa falta de dignidad en el trato de los cuerpos creo que es precisamente lo que está provocando en este momento más dolor. Y por supuesto, digamos, también el hecho de no poder despedirse, digamos, no concluir con este momento de transición que tiene que ver con el ritual, ¿no? Muchísimas gracias, Fausto. Una pregunta más para Daniel. Esta viene de parte de Abel Ramírez. Dice, tu reflexión en cuanto a la presencia de las mingas en cementerios como Llano Grande y que he observado personalmente en el cementerio de la Magdalena, me lleva a pensar que existe una gran diferencia entre estos cementerios y otros, por llamarlos más modernos. Siendo así, ¿puede decirse que los ritos funerarios tienen más o menos cabida o desarrollo de acuerdo al espacio en los cuales se practican? Yo creo que tiene que ver con quiénes lo practican y en qué espacio se hace. Justamente Elsa comentaba algo antes, yo lo que les comentaba era lo que se hace en Llano Grande y el día de ayer en una conferencia
nuestra compañera Katy Álvarez comentaba cómo se da el ritual en cambio en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, depende también, yo creo que depende de quién lo realiza y en dónde se realiza. O sea, son estos dos factores lo que hace que un ritual tenga un sentido o cómo se va a dar este rito. Muchas gracias, Daniel. La siguiente pregunta es para Elsa. Nos dice, es por parte de Susana Freire. Los cambios de los rituales, ¿cómo influyen en las comunidades? Bueno, yo creo que en general para las comunidades el tema del cambio del ritual sí es un choque más, es más brutal, llamemos así, ¿sí? Sobre todo la obligación a ese cambio. Yo lo que he podido ver es que hay mucha resistencia de las comunidades y también recogiendo un poco lo que ayer Karina me parece que exponía en la red funeraria, ella hablaba del caso de la Amazonía, también era algo muy similar, ¿no? Ella reflejaba un poco, nos comentaba cómo había esta resistencia a ciertas cosas. Y si bien yo pienso que hay rupturas muy sustanciales en el caso de las comunidades, por ejemplo, el impedimento de los velatorios, que es algo sobre todo en ciertas parroquias rurales de la ciudad, por ejemplo, que se dan a nivel de domicilio. E impedir eso es impedir el soporte a la familia, es no permitir esa superación del dolor, es no permitirle al muerto esta buena muerte, ¿sí? Rompe y es muy tajante con esa ruptura, pero también se ha visto que en el caso de las poblaciones rurales, por ejemplo, sí han omitido ciertos casos. O sea, han dicho, sí estamos conscientes que hay el virus, sí esto, pero es un familiar el que se murió, no es un perro. O sea, eso es claramente lo que dicen en las comunidades, ¿sí? Entonces, se corren muchos más riesgos y hay un poco más incluso de irrespeto, llamemos así, a los protocolos que están dados actualmente, pero porque la noción precisamente del tratamiento del cuerpo, esa noción de la compañía a los deudos y todo lo que genera eso, porque genera una serie de cadenas que no terminan al momento de la muerte, sino que se amplían para próximas muertes, porque es el sostén de la comunidad. Entonces, hay muchas cosas que se omiten y que salvando mucho de eso, se realizan velatorios, se realizan entierros de cuerpo físico, se realiza la misa, ¿sí? Porque hay ciertas cosas que van de cara con lo que normalmente solían hacer y por lo general también han sido comunidades que no es como en el caso urbano, ¿no? En donde está rondando quizá con más seguido la policía, en donde están como que más atentos a ciertas cosas. Que la vida en el caso de las zonas rurales es un poco más escéptica en esas cosas y le ponen más ahí a lo que realmente les sostiene como comunidad. Entonces yo pienso que si bien existen cambios, si bien hay rupturas, si bien no todo el mundo pudo asistir al velatorio, sí hay un mayor sostenimiento de parte de la colectividad a esos procesos rituales. Yo como experiencias incluso, diré personales, un familiar que muy cercano que falleció en las épocas en donde se estaba previo a implementar el tema de la emergencia sanitaria ya a nivel nacional, el susto de la familia era precisamente de que no vaya a haber la misa. El susto de la familia era de que se vaya a enterrar sola, porque es lo peor que puede pasar en un momento de la muerte, ¿no? Entonces, había un aceleramiento por parte de toda la familia en que se cumpla el ritual prescrito y en que por nada del mundo vaya a suspender el curita la misa, que sí suspendió, pero que a la final terminó dando en el cementerio. O sea, hay adaptaciones más bien que se hacen, pero no terminan rompiendo totalmente el esquema como sí sucede y sucedió no en otros lugares en donde obviamente las dinámicas también son distintas.
Perfecto. Muchísimas gracias, Elsa. Tenemos una pregunta para, para Daniel y para Fausto. Dicen, siendo que los rituales funerarios están tan bien ligados al paso del tiempo y a las etapas que la humanidad vive o afronta, ¿creen que la pandemia actual puede generar impactos a largo plazo en los rituales funerarios, tanto en las parroquias como en los sectores urbanos? Por favor, primero Daniel y después Fausto. Yo creo que en general los rituales van transformándose continuamente, van dándose. Por ejemplo, yo recuerdo hace algún tiempo que había el tema de no en época de pandemia, sino que, por ejemplo, los familiares vivían en otro país y lo que hicieron fue transmitir el traslado, el velatorio, el enterramiento a través de Facebook, a través de un video, a través de WhatsApp, a través de videollamadas. Entonces, van transformándose. No, vuelvo a repetir, para mí los rituales no son estáticos, se van transformando de acuerdo a cómo el hombre los va viviendo. Daniel. Sobre todo esta idea de que los muertos necesitan de nuestra atención. Yo también comparto algo. Un tío en época de pandemia por un cáncer fulminante y la gente y mi familia asistió a la misa. Ha habido inestabilidad en el Internet durante todo el día y al parecer esto es lo que ha pasado hoy. Perfecto. Bueno, mientras se reincorpora David, creo que podemos hablar del caso de los camposantos y servicios exequiales urbanos con Fausto, por favor. Bueno, respecto a los cambios de largo plazo, nosotros creemos que indudablemente si es que hacemos un análisis de los cambios que ha sufrido, quizás un análisis podría ser exceptuando la pandemia y en este caso, digamos, como consecuencia de la pandemia. La evolución del campo funerario, por lo menos en la ciudad de Quito, al respecto, uno de los trabajos más interesantes creo que yo es seminal en este sentido es el trabajo que realiza Bernardo Salumbide respecto de la profesionalización del campo funerario, que es, si no estoy equivocado, su tesis de maestría. Entonces menciona claramente, digamos, que el campo de la muerte es un campo en permanente disputa, ¿no? Y por otro lado, digamos, la muerte también y la muerte de los individuos deja la impronta de la estructura que, digamos, legisla o que domina ese momento. Entonces, digamos, en este momento estamos legislados o por lo menos en un periodo prepandemia, por estos cambios rápidos que ha sucedido en el campo funerario, donde la individualidad de los mecanismos de consumo y los de mercado, por lo menos en la ciudad de Quito, han determinado la manera como la gente se enfrenta con la muerte, es decir, la previsión, la compra del seguro funerario, el servicio delegado al actor funerario, etc. Yo creo que, a mi modo de ver, como consecuencia de la pandemia, hemos vuelto a poner, digamos, los criterios que si bien no son comparables, digamos, con el criterio saludrista que proviene de la Ilustración, ¿no? La idea de que los iglesias, los muertos o los cuerpos salen de las iglesias porque los miasmas que producían eran maléficos para la población. Nuevamente nos vemos enfrentados a una situación en la que como humanidad, como bien mencionaba Elsa, estamos viviendo un fenómeno global donde la muerte se pone por delante y donde yo creo que nuevamente la medicina, digamos, de esta sociedad farmacológica se acentuará. Digamos, creo que los cambios que hemos vivido en estos últimos 6 meses, en algunos casos yo creo que son cambios irrevocables, es decir, ya la aglomeración y el distanciamiento serán parte de la existencia y esto, por supuesto, obligará a que los rituales y prácticas que están ligados tanto a la práctica cultural de la muerte como a la propia gestión del campo funerario también deberán sufrir esos cambios, ¿no? Entonces, a pesar de ello, yo no soy muy nostálgico respecto de que no se pueden realizar velaciones o digamos quizás en el sentido comunitario esto es mucho más importante, pero las ciudades en los periodos urbanos sin duda, digamos, irán adaptando cada una de las formas que se van acogiendo para continuar con el ritual. Es decir, el ritual no se ha detenido, el ritual ha sufrido cambios, como bien mencionaba Daniel.
ha sufrido cambios y sin duda seguirá sufriendo cambios, teniendo, digamos, al orden de salubridad como una variable importante. Muchas gracias, Fausto. La siguiente pregunta es para Elsa. ¿Qué decir de aquellas organizaciones iniciáticas que para la percepción de los nuevos socios o miembros deben pasar por un proceso de muerte simbólica para una nueva vida? Por favor, Elsa. A ver, déjame primero entender bien la pregunta. Dale, ¿deseas que la repita o no? Ya, le estoy leyendo. Organizaciones iniciáticas para la admisión de nuevos miembros deben pasar por una muerte simbólica. No sé si le entiendo bien, pero no sé si, y también si lo responderé bien, pero con esta muerte simbólica entiendo que debe dejar de lado quizá muchas de las cosas que trae ya, como para ser recibido dentro de un grupo, ¿no? Lo entiendo así. Y bueno, si es que son procesos y si es que en este caso hay aceptación de los miembros que van a ser vinculados, esta muerte simbólica de lo que trae, de este bagaje que trae, para iniciar en este caso un nuevo rumbo de vida, entiendo que es posible, ¿no? Entiendo que se puede dar y que también actúa bajo ciertas normas y códigos. No sé si estaré entendiendo bien la pregunta, me parece que es Marquito el que hace la pregunta, pero si puede, no sé, definirla un poco más, capaz que puedo ir un poco mejor por la respuesta. Perfecto. La siguiente pregunta es para Fausto. Dice, con la generalización de la práctica de la cremación, ¿llegará el momento en el que casi no se realicen enterramientos? Esta pregunta es de Franklin Cepeda. Gentil, estimado Franklin. Digamos, entendiendo que la gestión de los cuerpos en equipamientos extramuros, digamos, en las afueras de la ciudad, proviene de una concepción, como mencionábamos, salobrista del siglo XIX, XX. Efectivamente, ya cuando quedan conurbados los cementerios, uno de los principales problemas de la gestión de los cuerpos es el espacio. Entonces, no por nada se habla de que el espacio funerario es de los costos por metro de construcción más costosos, ¿no? Entonces, valga la redundancia, esto implica, por supuesto, que en ciudades alrededor del mundo, nosotros vemos en los espacios que están más conurbados, en ciudades de alta densidad poblacional, básicamente la cremación es el único modo de gestionar los cuerpos, de disponer de los cuerpos. Entonces, considerando esta variable como una variable importante, indiscutiblemente, y como una tendencia también para efectivizar, digamos, optimizar este manejo de los cuerpos, naturalmente creemos que ese será el mediano plazo, digamos, mediando los cambios culturales que operen a partir de la pandemia, creo yo, probablemente sea la forma de disposición más importante. Muchísimas gracias, Fausto. Tenemos una última pregunta, es para Daniel. La pregunta dice así, No es de Santiago Vélez. no voy a prender la cámara para evitar que haya cortes. Muchísimas gracias, Daniel. Es de Santiago Velecela y pregunta, ¿por qué crees que las costumbres funerarias en las comunidades y en la sociedad en general se van perdiendo? Y bueno, esto lo vemos desde antes de la pandemia. Adelante, Daniel. Creo que sí, justamente hay algo que siempre suele comentar Leo y sabemos comentar Leo es el coordinador, Leonardo Saldumbide, y algo que comentamos mucho es que, por ejemplo, ahora es muy extraño que se vele en casa, hay un velatorio en casa, ¿no? Y es porque de alguna manera se ha ido evitando topar el tema de la muerte. Y creo que ahí va la respuesta a esta pregunta, ¿no? O sea, realmente lo que ha sucedido es que hemos querido por todos los medios ocultar esta idea de la muerte porque nos hace que dentro del sistema en el que estamos, que es el capitalismo, nos hace ver improductivos, nos hace ver incompletos. Entonces, yo creo que va por eso, o sea, va en que se
van perdiendo, pero también se van revitalizando, se van recomponiendo, vuelven a regresar también muchas tradiciones, muchas prácticas, muchos rituales. Creo que justamente es un ir y venir constante, ¿no? Entonces, nada, lo que nos queda hacer es, creo yo, intentar generar esta memoria oral, esta memoria, este intercambio con los que nos están siguiendo adelante, perdón, con los que nos están siguiendo adelante, para que justamente los rituales se mantengan, se mantengan los juegos, se mantengan las prácticas, se mantenga la visita al cementerio y demás, dentro de lo que cabe y dentro de lo que se puede, creo yo. Muchas gracias, Santiago, por tu pregunta. Muchísimas gracias. Con esto hemos concluido el set de preguntas y respuestas. Estamos muy agradecidos con Elsa, Fausto y Daniel por sus intervenciones y sobre todo el hecho de que han complejizado un tema que aparentemente nos resulta un tanto distante. La muerte, los cementerios, el ritual que conlleva el dar ese espacio de transición. Es por eso que es muy necesario discutir y hacerlo más cercano. Es parte de la vida y si algo tenemos de cierto como seres humanos y como seres biológicos es justamente el fin de este círculo, que quizás al tener autoconciencia y un sistema cultural que nos hace disfrutar de mayor intensidad simbólica, quizás nos vuelve un tanto recursivo, pero al final creo que encontramos esos canales para llegar a ese paso. Muchísimas gracias a todos ustedes. Damos el paso a Javier Pesantes para el cierre de esta primera jornada y no sin antes invitarlos para que participen con nosotros el día de mañana. Desde las 17 horas vamos a tener 2 paneles más, 2 ejes temáticos más con 3 ponencias bastante interesantes que va a seguir hablando acerca de esto, la cultura funeraria. Muchísimas gracias y adelante, Javier. Bien, gracias, Mauricio. Queremos agradecer a Mauricio Velasco, moderador del día de hoy, en este conversatorio. También a los expositores Daniel, Fausto y Elsa por sus interesantes temas presentados el día de hoy. Y por supuesto a todos ustedes, los asistentes y sus preguntas y aportes. Los invitamos, como dijo Mauricio, a que nos acompañen el día de mañana a partir de las 17 horas, 5 de la tarde, en la segunda parte del conversatorio con los ejes temáticos Cuerpo y Ritual, que será presentado por Verónica Meo Laos, y el tema Psicología y Muerte, a cargo de Alexandra Serrano y María José Pintimilla. Nos volvemos a encontrar el día de mañana. Gracias a todos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Una buena noche y un gusto compartir con ustedes. Un gusto. Gracias. Buenas noches, gracias. Hasta mañana. Un gusto igual. Gracias. Hasta luego. Una buena noche para todas y todos. Gracias.